Santo es el Señor Jesucristo. Vamos a considerar, hermano, un tema eh, con una interrogante. ¿Cómo es o cómo será el juicio de Dios al morir? Se tiene la idea que cuando muramos vamos a estar en una silla frente a un trono y que ahí se va a recorrer paso a paso, día a día, nuestras acciones y que en base a eso, a lo que hubiéramos hecho, Dios va a emitir un juicio, y ya sea para condenación o ya sea para vida eterna. Esa es la idea común o la idea popular que se tiene acerca de cómo será el juicio de Dios. Pero ¿enseña eso la Escritura? Vamos a verlo conforme a la palabra de Dios. ¿Qué les parece? Que sea Dios, hermano, enseñándonos en todo, que nos instruya. Y vamos a partir de una escritura que se encuentra ahí en el Evangelio según Juan capítulo 12. Santo es el Señor Jesucristo. Bendito su nombre, aleluya. Juan capítulo 12. Versículo 31. ¿Lo tenemos? Bien, dice en el nombre del Señor Jesucristo. Ahora es el juicio de este mundo. Ahora el príncipe de este mundo será echado fuera. Cada palabra es importante, hermano, que la escudriñemos, que la analicemos con la visión y con el Espíritu de Dios. Notemos que este texto dice al inicio, ahora. No dice después, no dice cuando muramos, sino que dijo el Señor, ahora es el juicio de este mundo. Es ahora el juicio. Y otra cosa que también sucede en el tiempo presente o en aquel tiempo presente es que dice la segunda parte del texto, ahora el príncipe de este mundo será echado fuera. Son dos acontecimientos. Uno, el juicio de este mundo, y el otro, el hecho de que el príncipe de este mundo será echado fuera. Solamente quiero señalar lo del segundo acontecimiento brevemente para concentrarnos en el primer acontecimiento que dice ahora es el juicio de este mundo. Ahí en el capítulo 16 de este mismo Evangelio de Juan, versículo 31, versículo 11, hermano. Versículo 11, 16, 11, dice, y de juicio por cuanto el príncipe de este mundo es juzgado. ¿Quién es el príncipe de este mundo? Dice ahí en el capítulo 14, habla nuevamente del príncipe de este mundo. Versículo 30 dice, ya no hablaré mucho con vosotros porque viene el príncipe de este mundo, mas no tiene nada en mí. ¿Qué había de pasar con el príncipe de este mundo? Bueno, que sería echado fuera. ¿Echado fuera de dónde? Que esto pudiéramos ampliarnos mucho, pero solamente quiero señalar brevemente quién es el príncipe de este mundo. Según dice el Espíritu Santo por boca del apóstol Pablo cuando escribe a los Efesios, nos dice lo siguiente, Efesios capítulo 2, versículo 2. ¿Lo tenemos?
en que en otro tiempo anduvisteis conforme a la condición de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora obra en los hijos de desobediencia. El príncipe de este mundo es el diablo y Satanás, que el Señor lo reprenda. Él es el príncipe de este mundo. También en la carta a los Corintios se le llama el Dios de este mundo, Dios con D minúscula. Segunda a los Corintios capítulo 4, versículo 4. Dice ahí la bendita palabra de Dios, segunda a los Corintios 4:4, en los cuales el Dios, ¿nota usted que dice Dios con D minúscula? Cuando usted se refiera a Dios, hermano, siempre procure o esfuércese en poner Dios con D mayúscula. Si no, de lo contrario, se estará refiriendo al Dios de este siglo, a un Dios cualquiera, un Dios de las tinieblas o un ídolo. Entonces dice el versículo 4, en los cuales el Dios de este siglo cegó los entendimientos de los incrédulos para que no resplandezca la lumbre del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Y está el Dios de este siglo, el príncipe de este mundo. El Señor dijo, ahora es el juicio de este mundo, ahora el príncipe de este mundo será echado fuera. ¿Cuándo sucede eso? Con la muerte y resurrección del Señor Jesús suceden muchas cosas, hermano. Y una de ellas es lo que dice Apocalipsis capítulo 12, Apocalipsis 12, versículo 7. Gloria a Dios, 7 al 12. ¿Tenemos? Bien, dice ahí en el nombre del Señor Jesús. Y fue hecha una grande batalla en el cielo. Miguel y sus ángeles lidiaban, es decir, peleaban, guerreaban contra el dragón, y lidiaba el dragón y sus ángeles. Y no prevalecieron, ni su lugar fue más hallado ¿en dónde? En el cielo. Quiere decir que este dragón estaba en el cielo. Pero recordemos, hermano, que la Biblia habla de 3 cielos. Pero al parecer este dragón tenía acceso a llegar hasta Dios y acusar a los escogidos. Pero aquí, a partir de esta batalla, ya su lugar ya no fue más hallado en el cielo. Versículo 9, y fue lanzado. ¿Se fija cómo es lo mismo que señaló allá el Señor en Juan 12:31? Ahora el príncipe de este mundo será echado fuera. Aquí dice, y fue lanzado fuera aquel gran dragón, la serpiente antigua que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña a todo el mundo. Fue arrojado en tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. De una manera definitiva ya su lugar no fue más hallado en el cielo. Versículo 10, y oí una gran voz en el cielo que decía, ahora ha venido la salvación y la virtud y el reino de nuestro Dios y el poder de su Cristo, porque el acusador de nuestros hermanos ha sido arrojado. Ahí está cumpliéndose lo que el Señor dijo en Juan 12:31, ahora el príncipe de este mundo será echado fuera. El acusador de nuestros hermanos ha sido arrojado, el cual los acusaba delante de nuestro Dios día y noche. Y ellos le han vencido por la sangre del Cordero y por la palabra de su testimonio, y no han amado sus vidas hasta la muerte. Por lo cual, alegraos cielos y los que moráis en ellos. Ay de lamento, ay de los moradores de la tierra y del mar, porque el diablo ha descendido a vosotros, teniendo grande ira, sabiendo que tiene poco tiempo. Ahí está. A partir de esta lucha,
A partir de esta guerra ya el lugar del enemigo de nuestras almas que nos acusaba día y noche ya no fue más hallado en el cielo. Ya no tiene ese acceso, a partir de eso ya no tiene ese acceso. Y es que con la muerte, sacrificio de nuestro Señor Jesucristo, sucede lo que dice Zacarías. Mire, para no dejar inconcluso esta parte tan importante, que quizás sea en este sentido, de cómo o en qué momento el dragón fue lanzado fuera, creo o considero que esta es la parte más importante. Zacarías, recuerde, es el penúltimo libro del Antiguo Testamento. Capítulo 3. ¿Lo tenemos? Versículo 1. Mostróme a Josué el gran sacerdote, el cual estaba delante del ángel del Señor, y Satán estaba a su mano derecha para hacerle adversario. Otra versión dice, parece que la versión 60 dice, para acusarle. Ahí estaba, para acusarle. Y dijo el Señor a Satán: el Señor te reprenda, oh Satán, el Señor que ha escogido a Jerusalén te reprenda. ¿No es este tizón arrebatado del incendio? Y Josué estaba vestido de vestiduras o de vestimentas como viles, sucias, y estaba delante del ángel. Y habló el ángel e intimó a los que estaban delante de sí, diciendo: quitadle esas vestimentas viles. Y él dijo: mira que he hecho pasar tu pecado de ti, y te he hecho vestir de ropas de gala, es decir, ropas limpias. Después dijo: pongan mitra limpia sobre su cabeza. Y pusieron una mitra limpia sobre su cabeza y vistiéronle de ropas, y el ángel del Señor estaba en pie. Y el ángel del Señor protestó al mismo Josué diciendo: así dice el Señor de los ejércitos: si anduvieres por mis caminos y si guardares mis ordenanzas, también tú gobernarás mi casa, también tú guardarás mis atrios, y entre estos que están aquí, entre estos que aquí están, te daré plaza. Escucha ahora, Josué, gran sacerdote, tú y tus amigos que se sientan delante de ti, porque son varones, ¿cómo? Simbólicos. He aquí yo traigo a mi siervo el pimpollo, o como dice la versión 60, el renuevo, que es nuestro Señor Jesucristo proféticamente. Notemos, hermano, que aquí, cuando Satán está para acusar, está Josué, que es un varón simbólico, un sacerdote simbólico, que estaba vestido de vestiduras viles, y se le quitan esas vestiduras y se le ponen vestiduras limpias. Y ahí, hermano, precisamente Apocalipsis 12 menciona ese hecho tan importante. Ellos le han vencido. Ahí es donde le vencen, no propiamente por armas especiales o celestiales, sino que Apocalipsis 12 dice en el versículo 11, ellos le han vencido por la sangre del Cordero. Ahí, hermano, por su sacrificio es que pueden ser quitadas o son quitadas nuestras vestiduras viles para vestirnos de vestiduras de gala o de vestiduras limpias. Y esto sucede, hermano, en el bautismo, cuando se aplica la sangre de nuestro Señor Jesucristo, su sacrificio para limpiarnos de todo pecado. Ahí está, ahí es donde se obtiene la victoria, por la sangre del Cordero. Amén. Así es que marque esa parte. La victoria se obtiene o se adquiere cuando le han vencido por la sangre del Cordero. No es porque los ángeles eran muy fuertes, no dice aquí. No dice porque los ángeles eran superpoderosos, no. Le vencieron por la sangre del Cordero. ¿Y dónde fue la sangre del Cordero? En su sacrificio. A partir de su sacrificio
Se hace el juicio al príncipe de este mundo y es echado fuera. Alabamos el nombre del Señor Jesús. Pero ahora vamos a concentrarnos en la primera parte, como ya dijimos, que dice ahora es el juicio de este mundo. Ese ahora, hermano, marca desde ese momento. Ahora es el juicio de este mundo. Juan capítulo 9, volviendo al Evangelio de Juan capítulo 9, versículo 39. Dice en el nombre del Señor Jesús. Y Jesús dijo Jesús, yo para juicio he venido a este mundo. ¿Para qué dijo el Señor que vino? Para juicio. Ahora, cuando el Señor vino, ¿acaso puso en una silla, en un gran auditorio a todos los seres humanos y empezó a recapitular su vida y empezó a hacer juicio de esa manera? No, por supuesto que no. Entonces, ¿cómo es que el Señor dice que vino para hacer juicio? Yo para juicio he venido a este mundo, para que los que no ven, vean, y los que ven sean cegados. Versículo 40. Y ciertos de los fariseos que estaban con él oyendo esto, dijéronle, ¿somos nosotros también ciegos? Díjoles Jesús, si fuerais ciegos, no tuvierais pecado. Mas ahora porque decís vemos, por tanto, vuestro pecado permanece. Porque decís vemos. Ahí está. Ellos mismos se acarrean juicio, hermano. Ellos mismos se están acarreando juicio porque dicen que vemos y no se arrepienten. Se creen justos y por tanto dice, vuestro pecado permanece. ¿Y sabe qué es lo que dice Romanos 6:23? Quizás lo sabe de memoria. Porque la paga del pecado, ¿qué es? Es muerte. El pecado trae juicio. Y si alguien permanece en pecado, como dice aquí, vuestro pecado permanece, ¿qué se está acarreando? ¿Qué va a venir sobre él? Juicio. Y ese juicio, hermano, es muerte, condenación eterna. Así dice Romanos 6:23, porque la paga del pecado es muerte. Ahí está el juicio por el pecado. Alabamos el nombre del Señor Jesucristo. Juicio, hermano, se define como la acción y efecto de juzgar, pero también, hermano, es sentenciar o condenar. Eso es juicio. Vamos a ver, hermano, cómo el juicio hecho por Dios, porque la Biblia habla de sus juicios. 18. Juan, Evangelio según Juan, capítulo 3. Alabamos el nombre del Señor Jesucristo. ¿Tenemos, hermanos? El que cree en él, versículo 18, el que en él cree no es condenado. Mas el que no cree, ¿qué dice? Ya ha sido condenado. El hombre, al no creer en Jesucristo, ya se acarrea un juicio. Ya, hermano, es condenado. Ya no es necesario de que se ponga en tela de juicio o que se ponga en un tribunal y que se empiece a recapitular sus hechos de su vida. No, por el solo hecho de que no creyó, ya es condenado. Ya está la sentencia ahí. El que no cree ya es condenado. ¿Por qué? Porque no creyó en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Amén. Gloria al Señor Jesucristo. Marcos capítulo 16, hermanos. Disculpe, estábamos en Juan 3,
Ahora, Marcos capítulo 16. Marcos capítulo 16, el último capítulo. ¿Lo tenemos? Dice el versículo 15 y 16. Y les dijo, id por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado, ¿qué pasará? Será salvo. Gloria a Dios. Mas el que no creyere, oiga bien, hermano, el que no creyere, ¿qué pasa con él? Será condenado. Ya está ahí el juicio. Por cuanto no creyó. El que no creyere no va a pasar a un tribunal para ver si es salvo o es condenado. No. Ya desde el momento que no cree, que no obedece, ¿qué dice el texto? El que no creyere, ¿qué va a pasar con él? Será condenado. Entonces no hay necesidad de que pase a un tribunal y que se recapitule su vida. Mira, te levantaste con el pie izquierdo, hiciste esto, hiciste el otro, hablaste esto, hablaste lo otro. No, aunque el Señor sabe todo. Ya de antemano, el que no creyere será condenado. Alabamos el nombre del Señor Jesucristo. Bien, Tito capítulo 3, vamos a ver una escritura ahí en la carta del apóstol Pablo a Tito, capítulo 3. Gloria al Señor Jesucristo. Está después de las cartas a Timoteo, el capítulo 3, versículo 9. No cierto, o sea, este hombre hereje que no quiere recibir la amonestación, estando cierto que el tal es trastornado y peca, siendo, ¿qué cosa? Siendo condenado de su propio juicio. O sea, ¿por qué? Porque no quiere creer. Recuerde que el Señor nos dice, a los cielos y a la tierra pongo por testigos hoy contra vosotros, que os pongo delante de la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Escoge pues la vida para que vivas tú y tu simiente. El hombre elige, y por eso, como el hombre elige creer o no creer, es por eso que el texto dice que es condenado de su propio juicio. Alabamos el nombre del Señor Jesús. Es algo semejante, hermano, a lo que dijo el Señor allá en Mateo 12. Por tus propias palabras serás, ¿qué cosa? Condenado. Dios no hace acepción de personas. No es porque a alguien le caiga bien y que diga, este sí es salvo, este me cae mal y este es condenado. No, Dios no hace acepción de persona, pero el mismo hombre es condenado de su propio juicio al creer o no creer. Aún por sus palabras podrá ser justificado y por sus propias palabras será condenado. ¿Qué dicen muchos cuando se les habla de un lugar de tormento y de castigo? Yo quiero ir allí para estar con los cuates. Ándele, por sus palabras será condenado. Alabamos el nombre del Señor Jesucristo. Juicio al ser incrédulo, al no creer. El que no cree ya es condenado. Ya carga una condenación sobre él. Es como cuando dice ahí Romanos capítulo 12, mire, Romanos capítulo 12 nos dice algo muy importante en el versículo 19.
y 20. ¿Lo tenemos? No os venguéis vosotros mismos, amados míos, antes dad lugar a la ira, porque escrito está, mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. El Señor va a pagar. Así que si tu enemigo, ese que blasfema contra ti, contra Dios, si tu enemigo tuviere hambre, dale de comer. Si tuviere sed, dale de beber, que haciendo esto, ¿qué dice? Es, hermano, también considerado en la Biblia como un castigo. Vamos a ver algunos textos. Éxodo 6. ¿Por qué es importante aclarar esto, hermano? Porque cuando dice la Biblia en Hebreos 9:27, está establecido a todos los hombres que mueran una vez y después el juicio. Ese después el juicio, ese juicio, hermano, en realidad se está refiriendo ya al castigo eterno. ¿Sí? Vamos a ver en la Escritura cómo juicio está, hermano, aplicado como el castigo. Dijimos Éxodo 6. ¿Lo tenemos? Versículo 6. Por tanto dirás a los hijos de Israel, yo el Señor, y yo os sacaré de debajo de las cargas de Egipto, y os libraré de su servidumbre, y os redimiré con brazo extendido, ¿y con qué más? Y con juicios grandes. ¿Qué juicios hizo Dios en Egipto, hermano? ¿Acaso puso en un tribunal a Faraón y a su familia y les dijo, a ver, hiciste esto, hiciste el otro? Por eso. No, ¿a qué juicio se refiere? ¿Cuáles son los juicios grandes que hizo? Las plagas con las que los castigó. Ese fue el juicio. Ese fue el juicio de Dios contra Egipto. Éxodo 7. Allá a la vuelta, vea lo que dice el versículo 4. Y Faraón no os oirá, mas yo pondré mi mano sobre Egipto y sacaré a mis ejércitos, mi pueblo, los hijos de Israel, de la tierra de Egipto, con grandes, ¿qué? Juicios. ¿Cómo los sacó, hermano? Con plagas, los castigó, mandó plagas, hermano, que los atormentaron. Esos son los juicios de Dios. No necesariamente que los haya puesto en un tribunal y que les hayan puesto a discutir si hicieron bien o hicieron mal. No. Los juicios de Dios aquí fueron el castigo, las plagas que mandó a Egipto. Vea lo que dice el capítulo 12, de ahí mismo del Éxodo. Éxodo 12, versículo 12. Tenemos, este capítulo habla de la última plaga, la 10ª, la muerte de los primogénitos. Un castigo, un juicio. Ahora podemos entender que esto fue un juicio de Dios para Egipto. Y dice el versículo 12, pues yo pasaré aquella noche por la tierra de Egipto y heriré a todos los primogénitos en la tierra de Egipto, así en los hombres como en las bestias, y haré, ¿qué es lo que haría el Señor con eso? Juicios en todos los dioses de Egipto. Yo el Señor. El Señor hizo juicios mandando castigo, mandando plagas a la tierra de Egipto. Vamos al libro de los Salmos, donde vemos que juicios aparece como castigo. Juicio aparece como castigo, hermano. Salmo 76. Quedó suspensa. Cuando te levantaste, oh Dios, ¿a qué?
Dice aquí primero, cuando te levantaste, oh Dios, al juicio para salvar a todos los mansos de la tierra. Ahí está, el Señor hace juicio desde los cielos. ¿Y a qué se refiere esto, hermano? Vea lo que dice el Salmo 97. Salmo 97, versículo 1. Vemos ahí del 1 al 8. ¿Lo tenemos? El Señor reinó. Habla proféticamente de cuando el Señor literalmente, hermano, viene a reinar a esta tierra. El Señor reinó. Regocíjese la tierra, alégrense las muchas islas. Nube y oscuridad alrededor de él. Justicia y ¿qué más? Y juicio son el asiento de su trono. Y en ese juicio, mire lo que hace. Fuego irá delante de él. Y en ese juicio, ¿qué más hace? Abrazará. ¿Cuáles son los juicios que hace aquí el Señor? No los pone delante de su trono, no los pone en sillas para recapitular su vida, ¿verdad que no? ¿Cuáles son los juicios que hace? Pues que fuego irá delante de él. Ese es el juicio que hace. Fuego irá delante de él y abrazará en derredor sus enemigos. Ahí el Señor está haciendo juicio. Salmo 106. Bendito el nombre de Jesucristo. Salmo 106, versículo 28. ¿Lo tenemos? Hizo juicio y se detuvo la plaga. Y cuando vamos, hermano, al libro de Números, que fue cuando sucedió esto, solamente para abreviar un poco, le comento. Cuando sucedió esto, hermano, allá en Números 25, que los hijos de Israel fornicaron con esas mujeres que se cree, hermano, que eran sacerdotisas, se allegaron en esa fornicación a la idolatría, a Baal. Entonces dice que Fines, ¿quién era? Un sacerdote. Fines, hermano, se levantó e hizo juicio. ¿Acaso ese juicio lo hizo juntando a todos los hijos de Israel? A ver, ustedes hicieron así, se juntaron con esta mujer, hicieron asá a tales horas, tal día. ¿Acaso ese fue el juicio que hizo? No. ¿Sabe cuál fue el juicio que hizo? Es más, vamos a leerlo brevemente ahí en Números 25. Hijo de Eleazar, hijo de Aarón, el sacerdote, y levantóse del medio de la congregación y tomó una lanza en su mano, y fue tras el varón de Israel a la tienda y alanceólos con una lanza, a ambos, al varón de Israel y a la mujer por su vientre, y cesó la mortandad de los hijos de Israel. A ese juicio se refiere que hizo, hermano. Ese es el juicio que hizo, se levantó e hizo juicio. Aplicó, hermano, un castigo, aún en este caso la muerte de parte de Dios a estos hombres impíos que se fueron a fornicar, se fueron tras la idolatría de los moabitas. Entonces, hermano, cuando la Biblia dice, está establecido a todos los hombres que mueran una vez y después el juicio, no se refiere propiamente que va a estar en una sala y que se van a pasar las escenas de su vida, no. Después el juicio es también aquí interpretado en la misma Biblia como castigo eterno. ¿Qué es lo que cuando dice el texto en realidad
Está establecido a los hombres que mueran una vez y después el juicio, está diciendo, y después el castigo eterno. Alabamos el nombre del Señor Jesucristo. Vamos a ir a Isaías 28. Isaías 28. Gloria a Dios. ¿Lo tenemos, hermanos? Versículo 16 al 18. Dice ahí la palabra de Dios. Por tanto, el Señor Dios dice así: He aquí que yo fundo en Sión una piedra, piedra de fortaleza, de esquina, de precio, de cimiento estable. ¿Sabe quién es esa piedra, verdad, hermano? La piedra, la cual es Jesucristo. El que creyere, no se apresure, y ajustaré, o como dice la versión 60, ajustaré el juicio a cordel. Ajustaré el juicio a cordel y a nivel la justicia. ¿Y qué va a hacer en ese juicio? ¿Los tendrán en un salón pasando las escenas de su vida? No. Granizo barrerá la acogida de la mentira y aguas arrollarán el escondrijo. Y será anulado vuestro concierto con la muerte y vuestro acuerdo con el sepulcro o con el Seol no será firme cuando pasaré. ¿Qué cosa? El turbión de qué? Del azote. Seréis de él hollados o pisoteados. Ese es el juicio que el Señor va a hacer. El turbión del azote. El granizo, hermano, que van a ser piedras. Sí, pues habla de piedras como granizo hasta como de más de 30 kilos. Juicio. Ese es el juicio que el Señor va a hacer, hermano. Porque ya está determinado. El que no cree, ¿qué dice Juan 3:18? Ya es condenado. Ya se acarreó condenación. Ezequiel 5, Ezequiel capítulo 5, vamos allá a Ezequiel capítulo 5, versículo 11. Vamos a leer ahí un poco hasta el 15. ¿Tenemos? Por tanto, vivo yo, dice el Señor Dios, ciertamente por haber violado mi santuario con todas tus abominaciones, te quebrantaré yo también. Mi ojo no perdonará, ni tampoco tendré yo misericordia. Una tercera parte de ti morirá de pestilencia y de hambre será consumida en medio de ti. Y una tercera parte caerá cuchillo alrededor de ti. Y una tercera parte esparciré a todos los vientos y tras ellos desenvainaré espada. Y cumpliráse mi furor, y haré que repose en ellos mi enojo, y tomaré satisfacción, y sabrán que yo el Señor he hablado ¿en qué? En mi celo, cuando habré cumplido en ellos mi enojo. Y te tornaré en desierto y en oprobio entre las gentes que están alrededor de ti, a los ojos de todo transeúnte, y serás oprobio y escarnio y escarmiento. ¿Sí sabe qué es un escarmiento, hermano? Cuando le dice el padre a su hijo, te voy a dar un escarmiento. O cuando a alguien le pasó algo, alguna experiencia mala por andar en cosas malas, ya tuvo su escarmiento, ¿verdad que sí? Un castigo. Serás oprobio y escarnio y escarmiento y espanto a las gentes que están alrededor de ti cuando yo hiciere, ¿qué cosa? En ti mis juicios. Cuando yo hiciere en ti juicios en furor e indignación y en represiones de ira, yo el Señor he hablado.
Allí está lo que habría de suceder cuando el Señor hiciere juicio. Caería la espada, habría pestilencia, habría hambre, serían esparcidos a todos los vientos cuando el Señor hiciere juicio. Ezequiel 14, ahí mismo Ezequiel 14, versículo 21. Me llamó la atención también este versículo que habla de los juicios de Dios. Fíjese que no son salas pasando las escenas de la vida de las personas, no. Mire lo que dice este versículo, por lo cual así ha dicho el Señor Dios. ¿Cuánto más si mis cuatro qué, hermano? Juicios terribles. ¿Y cuáles son esos juicios? No son sala 1, sala 2, no. Espada. ¿Y qué más? Hambre. ¿Y qué más? Malas bestias o fieras. ¿Y qué más? Pestilencia. Enviaré contra Jerusalén para talar de ella hombres y bestias. ¿Cuánto más mis 4 juicios? No son salas con películas de lo que hicieron en su vida, no. Sus juicios son estos, hermano. Espada, hambre, pestilencia y fieras, malas fieras. Bendito el nombre de Jesucristo. Apocalipsis, vamos a Apocalipsis 15. También Apocalipsis habla de juicios de Dios, entendiéndose como castigo de Dios. Ya no como una sala con películas que van a pasar de lo que alguien hizo en su vida, no. Ya, hermano, es el castigo, ese juicio. Estamos ahí en Apocalipsis, capítulo 15, dijimos. Leemos desde el versículo 1. Dice en el nombre del Señor Jesús. Y vi otra señal en el cielo grande y admirable, que eran 7 ángeles que tenían las 7 ¿qué? Plagas postreras, porque en ellas es consumada la ira de Dios. Y vi así como un mar de vidrio mezclado con fuego, y los que habían alcanzado la victoria de la bestia y de su imagen y de su señal y del número de su nombre, estar sobre el mar de vidrio, teniendo las arpas de Dios, y cantan el cántico de Moisés, siervo de Dios, y el cántico del Cordero, diciendo: grandes y maravillosas son tus obras, Señor Dios Todopoderoso. Justos y verdaderos son tus caminos, Rey de los santos. ¿Quién no te temerá, oh Señor, y engrandecerá tu nombre? Porque tú solo eres santo, por lo cual todas las naciones vendrán y adorarán delante de ti, porque tus juicios son manifestados. Otra vez, hermano, ¿cuáles son los juicios de Dios aquí? ¿Son salas con películas de nuestra vida? No. Está hablando en el contexto de plagas, de castigos. Y después de estas cosas, dice el versículo 5, miré aquí el templo del tabernáculo del testimonio fue abierto en el cielo, y salieron del templo 7 ángeles que tenían 7 plagas, vestidos de un lino limpio y blanco, y ceñidos alrededor de sus pechos con bandas de oro. Ahí está, sus juicios, plagas, castigos. Bendito el nombre de Jesucristo. Capítulo 16, de ahí mismo de Apocalipsis. Vea lo que dice el versículo 4.
Y el tercer ángel derramó su copa sobre los ríos y sobre las fuentes de las aguas, y se convirtieron en sangre. Y oí el ángel de las aguas que decía: justo eres tú, oh Señor, que eres y que eras el Santo, porque has juzgado estas cosas. Porque ellos derramaron la sangre de los santos y de los profetas, también tú les has dado a beber sangre, pues lo merecen. Y oí al otro del altar que decía: ciertamente, Señor Dios Todopoderoso, ¿qué cosa, hermano? Tus juicios, ahí está, son verdaderos y justos, hablando de castigos, hermano, plagas. Bendito el nombre de Jesucristo. Vamos ahí, hermanos, a Mateo 11, Mateo capítulo 11, versículo 21. ¿Lo tenemos? Ay de ti, Corazín, ay de ti, un ay de lamento. Ay de ti, Betsaida, porque si en Tiro y en Sidón fueran hechas las maravillas que han sido hechas en vosotras, en otro tiempo se hubieran arrepentido en saco y en ceniza. 22. Por tanto os digo que a Tiro y a Sidón será más tolerable el castigo. ¿En qué día, hermano? En el día del juicio, que a vosotros. Ese juicio, hermano, repito, no es pasar a una sala con una película donde se va a proyectar nuestra vida. No, ya es el castigo eterno. Castigo eterno, hermano, como lo menciona también el versículo, sigo leyendo hasta el 24. Y tú, Capernaum, que eres levantada hasta el cielo, hasta los infiernos serás abajada o bajada. Porque si en los de Sodoma fueron hechas las maravillas que han sido hechas en ti, hubieran quedado hasta el día de hoy. Por tanto os digo que a la tierra de los de Sodoma será más tolerable el castigo en el día del juicio que a ti. Castigo en el día del juicio. ¿Qué es lo que va a haber en el día del juicio? Castigo. Ya que estamos ahí en Mateo, vea lo que dice Mateo 23. Mateo 23, versículo 33. Amén. Dice ahí la palabra de Dios. El Señor dijo a los fariseos: serpientes, generación de víboras, ¿cómo evitaréis el juicio? ¿Cuál juicio? El juicio del infierno, dice la versión antigua. El juicio del infierno. El infierno ya es un juicio, hermano. Ya es un juicio, porque no creyó en el unigénito Hijo de Dios. El que no cree ya es condenado. Marcos 3, allí enseguida de Mateo, Marcos capítulo 3, versículo 29. Mas cualquiera que blasfemare contra el Espíritu Santo no tiene jamás perdón, mas está expuesto a eterno, ¿qué? Eterno juicio. ¿Será que si se tratara de estar en una sala proyectando nuestra vida, será que no le parece que sería muy cómodo estar en una sala donde se proyectara nuestra vida por la eternidad? Pues dice eterno juicio, un juicio que nunca se va a terminar. No, es que no se trata de eso. Más bien juicio en este sentido es castigo eterno. Y resumiendo, hermano, solamente cito, ¿qué pasó cuando el rico y Lázaro
son muertos, mueren ambos. ¿Acaso fueron a una sala donde se proyectó su vida, la del rico, una vida de avaricia y de maldad, o la del Lázaro, una vida de pobreza, pero de humildad? No. ¿Verdad que no fue así, hermano? Cuando murió el rico, según dice Lucas 16, fue llevado, hermano, al infierno. Y ahí, alzando sus ojos en los tormentos, vio a Abraham de lejos y a Lázaro en su seno, y daba voces diciendo: Padre Abraham, manda a Lázaro que moje la punta de su dedo en agua, porque soy atormentado en esta llama. Y Abraham le dijo: Hijo, acuérdate que recibiste tus bienes en tu vida, y Lázaro también males. Mas ahora este es consolado aquí y tú atormentado. No pasaron previamente a una sala donde se proyectó su vida como una película, ¿verdad que no? Cuando dice entonces, y ahí terminamos, hermano, Hebreos 9:27, está establecido a todos los hombres que mueran una vez y después el juicio. ¿Sucederá? No creyó. Bueno, ahora de Cristo en adelante dice claramente: el que no cree ya es condenado. Aquel que muere sin haber creído en Jesucristo será llevado directamente a juicio. Y ese juicio, repito, no es una sala donde se proyecte su vida. Será llevado al castigo eterno, como el rico que fue llevado al infierno, al tormento del infierno. Por eso está establecido a todos los hombres que mueran una vez y después, inmediatamente después de morir, el juicio eterno, el castigo eterno. Por eso, hermano, hay que prepararnos para evitar ese juicio, del cual ya no habrá escapatoria.